Buenos días, soy Juan Carlos Pérez, presidente de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago. Agradecer a Luis y a sus compañeros el que nos hayan podido dejar este espacio al Centro Internacional de Prensa, en el que, bueno, estamos como en casa. Bueno, la FIX es una organización que nace apenas en el 2014, pero está compuesta por grandes expertos del Camino de Santiago que llevan más de 40 años trabajando en ella. Por lo tanto, como organización somos jóvenes, pero las personas que la integran tienen una gran experiencia. Nacemos para defender el Camino de Santiago en todas sus vertientes, en la parte física, en la parte humana, que son los hospitaleros y, sobre todo, los peregrinos. Perdona que te interrumpa, pero es que tiene que decir una cosa bastante importante, y es que esta reunión se está transmitiendo por streaming en abierto. Es decir, otros medios y otros compañeros que no pueden ver pueden seguir. Disculpa. Vale. Gracias, Luis. ¿Y para qué nacemos? Pues nacemos para preservar algo de lo que se habla siempre, que son los valores del camino y sus esencias. El proyecto se llama Camino Siglo XXI. Llevamos 23 años ya de este siglo y es verdad que se han hablado en muchos foros de lo que es el camino del siglo XXI, para adaptarse todo lo que es el Camino de Santiago a este siglo, pero creo que es la primera vez que esto se va a materializar en unos proyectos concretos y creo que van a abarcar y que abarcan bastante toda la experiencia de la peregrinación. Y por eso la FIX está en estos proyectos. Adaptarse a los tiempos siempre hay que hacerlo, pero a la vez, y cuando hablamos del Camino de Santiago, hay que buscar muy bien el equilibrio de adaptarse a los nuevos tiempos, pero sí preservando las esencias, unas esencias que en este caso son milenarias, ¿no? También es muy importante, creo, en este proyecto, también por eso está FIX compartiendo con el resto de asociaciones que lo van a poner en marcha, o que lo ponemos en marcha, es que también es un gran proyecto desde la gente del camino y para el Camino de Santiago. Esto es todo un hito y ahora mismo creo que es el mayor proyecto que se va a materializar, como digo, por las asociaciones de amigos del Camino de Santiago, con lo cual entiendo que los fines que se van a conseguir van a afianzar todavía más la experiencia de la peregrinación en los peregrinos, porque creo que las asociaciones de amigos del Camino de Santiago somos los que conocemos la realidad de la peregrinación. Creemos que esto va a asentar unas bases de futuro para la peregrinación y unas bases de futuro sólidas y, como es el camino solidario, solidariamente para el resto del mundo jacobeo y de los caminos de Santiago. Por mi parte, Miguel, de Camino Francés Federación, os pasará un poco a explicar. Muy bien, soy Miguel Pérez, presidente de Camino Francés Federación, una organización también muy reciente, apenas un año, en la que estamos integrados el 100% de las asociaciones de amigos del Camino Santiago francés, desde Aragón y Navarra, pasando por La Rioja, Castilla y León y Galicia. Somos una organización que nace con la idea que planteaba Juan Carlos, de que el Camino de Santiago es verdad que tiene que ir evolucionando, pero con una idea clarísima de que solo guardando sus esencias fundamentales podemos seguir adelante con lo que queremos. En este sentido, a mí me toca presentar un poco lo que es el proyecto. Nosotros somos la organización transversal que ayuda a que ese proyecto se desarrolle, y este es un aspecto muy importante, se desarrolle en todo el trazado de los 3 caminos principales de la humanidad, el camino francés fundamentalmente, pero también el camino del norte y el camino primitivo, porque lo que se hace pensando en los peregrinos y los peregrinos vienen por todos esos caminos. Es un proyecto Next Generation, es un proyecto que pertenece al Plan de Resiliencia de Mincotur, del Ministerio de Turismo, y que afortunadamente está dotado nada menos que con 956.000 euros. Es de los 242 presentados,
ha sido el segundo mejor valorado de todos ellos y de los 37 finalistas, como digo, quedó el segundo. Y tiene dos patas fundamentales. Uno, también lo ha adelantado Juan Carlos, y está planteado desde el punto de vista del peregrino. Y además es un proyecto transversal, como digo, es decir, aunque las acciones las van a llevar a cabo o liderar cada una de ellas diferentes organizaciones, lo cierto es que son acciones que van a repercutir absolutamente en todo el camino. Y si acaso también singularizar un aspecto muy importante de este proyecto. Es uno de los pocos proyectos presentados a estas ayudas que ha sido liderado por la sociedad civil. Somos organizaciones civiles y no instituciones las que lo han planteado, las que lo van a llevar adelante y lo van a ejecutar. Esperemos que eso sirva también para que la sociedad en este país, las sociedades que estamos trabajando tanto tiempo y de una manera tan intensa en algunos aspectos, pues nos atrevamos a introducirnos también en este tipo de ayudas para que las cosas sean como nosotros queremos que sean, o por lo menos que ayudemos a que sean así. El proyecto, como digo, pretende mantener la identidad del camino, pero a la vez teniendo en cuenta una cosa: estamos entrando en el siglo XXI y entrar en el siglo XXI, en el caso de Europa, supone también algunos peajes, en algunos casos, que el camino debe pagar, entre comillas, como son temas de digitalización, que son necesarios, temas de sostenibilidad, que también son necesarios y que legalmente vamos a estar obligados a llevarlos adelante. Entonces, en este sentido, el proyecto está dividido en 17 acciones sobre unos parámetros fundamentales que, como digo, son la digitalización, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y otro de ellos, y muy importante, el de la formación. Ese es el proyecto que va a liderar la FICS. Si pensásemos en alguien que podría liderar un proyecto de estas características, probablemente es la FICS la organización más idónea para eso, porque, como bien decía Juan Carlos, está formada por personas que llevan trabajando en el camino más de 40 años, muchos de ellos, y que conocen perfectamente el camino y también los problemas que tiene este camino. Esa formación va a estar dividida en 3 aspectos: es para agentes de seguridad, para turistas y para voluntarios del camino, que os explicarán un poco mejor ellos cómo se van a realizar. José Antonio. Sí, hola, buenos días. Soy José Antonio de la Riera, vocal de comunicación de la FICS, de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, y como decía Miguel, a nosotros nos corresponde desarrollar un aspecto fundamental del proyecto, como es la formación, ¿no? Teniendo muy en cuenta que para nosotros el camino no es otra cosa que un legado de la historia, un maravilloso legado de la historia, y sobre todo es un camino de valores. El camino o son valores o no es nada, ¿no? En función de eso y de nuestra experiencia de muchos años, digamos muchos años con la hospitalidad jacobea, con la acogida al peregrino y con el propio trato al peregrino a pie de obra sobre el camino, efectivamente consideramos que la formación cara al futuro de este legado es un aspecto fundamental, ¿no? Como dice Miguel, primero enfocado a esos valores y la figura del peregrino, pero dirigido exactamente a gente que está desarrollando una labor también a pie de obra. Nos referimos sobre todo a los hospitaleros del Camino de Santiago, a la formación de hospitaleros del Camino de Santiago. Nos está llegando gente de todo el mundo a ayudarnos a nuestros albergues de acogida. Esa gente precisa una formación, es gente que desarrolla una labor altruista fuera de serie, y la formación de estas personas que nos llegan de todas partes del mundo, para nosotros es una labor fundamental. Esta formación va a ser uno de los principales ejes de todo este proyecto. La segunda parte de esa formación, y estamos hablando de 20 cursos dados por especialistas, es sobre las fuerzas de seguridad del Estado y protección civil, es decir, centrándolo en la defensa y la protección de la figura principal de la región jacobea, del peregrino, ¿no? Y una tercera pata, también para nosotros muy importantes, es la formación de los agentes turísticos. Es muy importante que ellos conozcan, respeten y valoren la figura del peregrino jacobeo. Y en eso vamos a incidir
principalmente, ¿no? En esas tres patas. La formación de hospitaleros, la formación dirigida a la protección de la figura del peregrino, fuerzas de seguridad y protección civil, y los agentes turísticos, ¿no? Queremos, de alguna manera, que esto sirva para relanzar también el camino cara al futuro sobre una base sólida de valores. Repito que en el camino hay valores o no hay nada, ¿eh? Y sobre esto es sobre lo que principalmente vamos a actuar dentro de la parte de formación, que para nosotros es una cosa fundamental, primordial. Y bueno, nada más, queríamos un poco matizar todo esto a continuación, si queréis hacer algún tipo de pregunta, pero creemos que las bases son estas que os hemos detallado, ¿no? Hay muchas más cosas sobre las que podemos hablar, pero básicamente son estas funciones. Sí, el plazo de ejecución comienza ahora y finaliza en diciembre del 2024, es decir, vamos a tener aproximadamente año y medio. En cuanto a las expectativas de empleo, bueno, cualquier acción de esta envergadura en todo el territorio, evidentemente, expectativas de empleo genera, entre otras cosas, porque vamos a ayudar mucho en el camino. En el caso, por ejemplo, de los albergues, con el tema de la digitalización y de cómo llevar los albergues, va a permitir que algunos de ellos, como está ocurriendo ahora, por ejemplo, que hay algunos que están cerrando por las dificultades que tienen para adaptarse a los tiempos en función de la legislación, nosotros vamos a incidir expresamente en ellos para hacerlos viables y que salgan adelante. Y seguramente algunas del resto de acciones incidirán en el empleo, porque digamos que lo que estamos intentando es ambicioso, y en esa ambición está el sostener el camino también desde el punto de vista económico y de empleo. ¿De qué forma se va a llevar a cabo, por ejemplo, las acciones de formación? Sí. ¿Cómo las van a organizar? ¿Serán por zonas? Sí, se va a actuar básicamente en los caminos declarados Patrimonio de la Humanidad, pero puede ser extensible a todos los demás una vez que iniciemos el proyecto, ¿no? Evidentemente lo vamos a centrar ahí, y los cursos van a ser dados por especialistas desde historiadores hasta gente que está a pie de obra en los caminos, llevando la hospitalidad, etcétera, ¿no? Y gente que lleva 40 años pues trabajando desde la investigación de los itinerarios, la señalización, la protección del patrimonio, etcétera, ¿no? Sí, principalmente serán presenciales. Creemos que es fundamental que eso sea presencial. Cuando hablamos ya de voluntariados y de hospitaleros, y sobre todo si es la primera vez, creemos que son fundamentales. Y se van a desarrollar, como le preguntáis a José Antonio, en distintas localidades por las que atraviesan los tres caminos Patrimonio de la Humanidad. Eso se va a programar para que al menos en todas las comunidades autónomas que tienen estos tres caminos se haga al menos un curso de formación. Por supuesto, en Galicia también. Ahora mismo se acaba de readmitir el proyecto, porque hubo unos retrasos, había una planificación, pero lo normal siempre, y además este tipo de proyectos cuando son para este tipo de personas, son siempre fuera de las épocas estivales, con lo cual son otoño, invierno, que es cuando además agentes turísticos están más libres, los hospitaleros están más libres, y todos los que tienen algo que ver con el Camino de Santiago es unas épocas más tranquilas para poder hacer esa formación. Sí. Para nosotros, evidentemente, todos los grupos a los que nos vamos a dirigir son importantes, pero siempre queremos destacar la función del hospitalero voluntario, porque es el que está en contacto más directo y cotidiano con los peregrinos, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que queremos hacer con estos cursos es ayudar a entender la figura del peregrino, ayudar a tratar con el peregrino y a conocer todos los aspectos y toda la problemática que puede tener un peregrino puesto en camino hacia Compostela, ¿no? Con la cantidad de problemas que le pueden surgir,
y sobre todo con una labor clarísima de orientación y ayuda. Orientación y ayuda es fundamental en los peregrinos puestos en dirección a Compostela y sobre todo en unos tiempos en que, sobre todo en los últimos kilómetros y en Galicia, pues está produciendo un problema grande de gentrificación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues todo nuestro apoyo va a ser poco, dirigido eso, a orientar a los que van a estar a pie de obra con ellos de forma cotidiana. Sí. Los valores. Los valores. A los valores. Sí. Mira, los valores del camino es una cosa sobre la que se habla mucho y a veces se practica poco, ¿no? Pero para nosotros hay una cuestión, hay varios que son fundamentales. El primero es la espiritualidad. El camino es espiritualidad o no es nada, ¿no? Y luego una serie de valores que son intrínsecos. Siempre decimos que es un legado de la historia por donde camina lo mejor de todos nosotros, ¿no? Y es un legado que tenemos que transmitir al futuro. Y esos valores pues, son la humildad, la solidaridad, la universalidad, también la búsqueda, la aventura y todo eso sobre un gran camino para andar, ¿no? Cuando hablamos de un gran camino para andar, inmediatamente aparecen vinculaciones, entre ellas la defensa del patrimonio, ¿no? Una cosa que la FICS está particularmente implicada. Es decir, el patrimonio para nosotros, el patrimonio material e inmaterial de los caminos de Santiago, al que están vinculados esos valores, es fundamental porque sin patrimonio no hay camino, ¿no? Entonces estamos actuando, ya hemos dicho que somos sociedad civil, estamos actuando siempre ante las administraciones públicas para que haya un respeto a ese patrimonio y a los valores vinculados. Perdón, mencionaba usted el tema de la gentrificación, sobre todo en los últimos kilómetros del camino. No sé si están preocupados por que esta situación pueda influir en estos valores que ustedes quieren poner por encima de todo. Sí, evidentemente hay una preocupación, pero también pensamos muy en positivo sobre ello, ¿no? El propio camino va colocando todo en su sitio, ¿no? Evidentemente ha habido épocas, pero no solamente ahora, sino a lo largo de la historia, donde se ha producido pues, vamos a llamarle, gentrificación, no solamente ahora, sino en el propio siglo XII, ¿no? La ha habido también. Pero somos positivos, creemos que con estas labores de formación y de concienciación, ¿no? La gente entenderá que están actuando y están caminando y están viviendo y conviviendo con una gente sobre un patrimonio único, con un legado de la historia único. Evidentemente hay lugares como Santiago de Compostela que están padeciendo, y no solamente Santiago, hablamos de Sarria, ¿no? Hablamos de, sobre todo de los últimos 100 kilómetros que están padeciendo evidentemente en estos momentos, sobre todo en épocas determinadas del año. Hay otras épocas del año en que no se producen esas avalanchas ni esa gentrificación, ¿no? Pero en épocas determinadas del año se produce, pues evidentemente, una presión bastante grande sobre el propio camino y sobre las ciudades que viven el camino. Santiago de Compostela es un caso, ¿no? Pero creemos que en ese aspecto son las administraciones públicas las que tienen que actuar y concienciar, ¿no? Nosotros podemos poner sobre el tapete muchas cosas, pero evidentemente es la administración pública la que tiene que, de alguna manera, ordenar todo lo que se refiere al fenómeno de la gentrificación. Entre otras cosas, con las promociones que se hacen alrededor del Camino de Santiago. Perdón, como hospitalera y también como peregrina, ¿no habría forma de conseguir que las iglesias estén abiertas? No entres mucho a eso. Perdón, Estamos es que presentando te- esto. Que las iglesias estén Ya, abiertas. pero es que no es el Lo digo momento. yo como No hospitalera, es el momento. los peregrinos No es el momento. que no vean por un Sí, tema se nos va. religioso, pero que sí se sienten a gusto entrando en una iglesia, siempre están diciendo lo mismo, están cerrados. Y yo como peregrina digo lo mismo, yo necesito de vez en cuando sentarme en una iglesia, quizá por el fresquito también, pero porque es una sensación Eso no, que la necesitas. no es el momento. Sí, ¿No hay sí. forma de conseguir entre los pueblos, los ancianos del pueblo que se comprometan a tener la iglesia abierta 2 horas por la mañana y 2 por la tarde? Porque Eso ya es los un tema de sacerdotes no hay prensa en y todos que... los pueblos, pero sí hay ¿Lo alcaldes corto y yo? sí hay personas ¿Lo corto yo? mayores.
uno de los problemas evidentes que se manifiesta a lo largo de muchos años sobre el Camino de Santiago y siempre estamos intentando, cara a las administraciones y la propia Iglesia, que bueno, pues que lo que es el patrimonio pues esté al alcance de los peregrinos en todo momento, ¿no? Es un problema que se nos escapa un poco, pero que es un problema que bueno, se ha intentado siempre solucionar. Evidentemente forma parte de una historia más general, que son los problemas actuales que tiene el camino y el patrimonio que hay sobre él. Y bueno, pues deseamos que sobre todo entre la Iglesia y las administraciones públicas lleguen a un acuerdo para que los templos estén abiertos al paso de los peregrinos. Es evidente. Muy bien. La inversión de 968 euros, todo del Ministerio de Turismo, hay algo Sí. de la Junta, Sí. del Ayuntamiento. No, esto es una convocatoria Generation, como digo, es decir, son fondos europeos destinados expresamente para, es el plan de resiliencia y es íntegramente aportación del Ministerio con fondos europeos. Apunto algo a partir de lo que presentáis. Habláis y con pacto hospitaleros voluntarios, pero la atención, hablar de esos 3 caminos sobre los que vais a operar pasa en albergues no de donativo, a los que implícitamente me parece que aludís, pero vuestra tarea de formación entiendo que todos los agentes, como habéis dicho, agentes Turísticos. tiene que alcanzar a los responsables de los albergues no de donativos, sino de negocios. Déjame un momento. Sí. A ver, todo el proyecto, todo el proyecto está fundamentado en que se asiente. Como nosotros lo que vamos a hacer realmente es un proyecto piloto, las bases, para que atienda en general a todo el camino. Los planes de digitalización van a ser para todo el camino y todos los albergues que quieran. El plan de objetivos de sostenibilidad igual y en el tema de formación igual. Nuestra idea es estar en todos los territorios, en todas las comunidades autónomas, haciendo algo abierto absolutamente a todos. En todos los aspectos, el de formación también, pero el resto de aspectos. Bueno, en los aspectos de digitalización hay varios relacionados, por ejemplo, con el tema de la legislación que va a obligar a los albergues públicos y privados a tener una serie de datos y de obligaciones de inscripción necesarios. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer con la digitalización es implantar unos modelos al que pueden acceder cualquiera de los albergues que estén en todos los caminos para tener un sistema de inscripción relacionado con la legislación actual y que les permita, además, bueno, ser un poco más, digamos, atender mejor al peregrino y de manera más rápida, y cumplir la normativa, que eso es absolutamente fundamental, ¿no? Y que además, en este caso, este año, por ejemplo, se ha aplazado la normativa que se iba a poner este verano porque era realmente restrictiva, no en el aspecto de los albergues se encontraban involucrados en ella porque era una normativa relacionada con la inscripción de viajeros en España. Entonces, los aspectos de digitalización van a tener también unas ayudas directas al peregrino porque tienen otra de las patas que tenemos. Vamos a intentar, se va a crear un asistente virtual destinado a que, sin ser un elemento invasivo, destinado a unificar y a aportar a los peregrinos la información que necesitan en el día a día y además la información de patrimonio que se pueden encontrar. Y al lado de ella lo que también van a encontrarse la disponibilidad de plazas libres en los albergues que le va a permitir saber en cada momento en qué situación está en cada pueblo los albergues en cuanto a plazas disponibles, lo que hará que pueda decidir quedarse o avanzar un poquito más. Sí. Es decir, la digitalización va a cumplir unos aspectos bastante amplios con relación a lo que el peregrino necesita. Sí, si me permites, Miguel, además, teniendo en cuenta la universalidad del Camino de Santiago, es el apoyo a los hospitaleros extranjeros. Nos cuenta que hay siempre dificultades tanto con la normativa
como con el idioma, etcétera, cara a hospitaleros que nos están llegando de todas las partes del mundo, ¿no? Y es facilitarles, precisamente la digitalización y esos protocolos que se van a crear, va a facilitar que esos peregrinos, esos hospitaleros que llegan de todo el mundo, tengan un acceso fácil y claro a lo que es la normativa española para poder desarrollar su trabajo. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, agradecer la presencia aquí de los medios, de amigos también a esta presentación y bueno, ahora lo que nos toca sobre todo es trabajar. Muchas gracias. Gracias.